Ruth capítulo 1, versículos 1 al 22. Ruth y Noemí 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. 15. Y Noemí dijo: y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte, la separación entre nosotras dos. 18.
Y viendo Noemí que estaba no dijo más. A ir con 19. Ella. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? 20. Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. 22. Así volvió Noemí a Ruth, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Comentario. La aflicción de Ruth. La decisión errada de Noemí. Capítulo 1, versículos 1 al 5. El consejo errado de Noemí. Capítulos 1, versículos 6 al 18. La actitud errada de Noemí. Capítulo 19 al 22. El servicio de Ruth. Capítulo 2. Dios guía a Ruth. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Vos muestra bondad a Ruth. Capítulo 2, versículos 4 al 16. Noemí anima a Ruth. Capítulo 2, versículo 17 al 23. El sometimiento de Ruth. Capítulo 3. Obedece el consejo de Noemí. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Se somete a vos. Capítulo 3, versículos 6 al 13. Espera que vos obre. Capítulo 3, versículo 14 al 18. La satisfacción de Ruth. Capítulo 4. Vos redime a Ruth. Capítulo 4, versículo 1 al 12. Vos se casa con Ruth. Capítulo 4, versículo 13. Vos y Ruth tienen un hijo. Capítulo 4, versículos 14 al 21. Notas preliminares a Ruth. Trasfondo. Es difícil creer que los sucesos de este libro acontecieron durante el tiempo de los jueces, época cuando Israel era una nación dividida y derrotada, pero durante los peores tiempos Dios revela su amor y obra a favor de quienes le temen y confían en Él. Vivimos hoy en días cuando no hay rey en Israel. Jueces capítulo 17, versículo 6, 18, versículo 1, 19, versículo 1, 21, versículo 25. Porque los judíos rechazaron a su rey, a Dios. Pero ahora el mundo es testigo de una hermosa historia de amor. Dios está adquiriéndole esposa a su hijo. El libro de Ruth es una historia de cosecha, así como el Señor de la mies recoge sus gavillas. Juan capítulo 4, versículo 31 al 38. No estamos seguros cómo encaja la historia de Ruth en la historia que aparece en el libro de Jueces. Es posible que la hambruna se debió a la devastación de uno de los ejércitos invasores que Dios usó para disciplinar a su pueblo. Debe haber habido paz entre Judá y Moab, o Elimelech y sus familias no hubieran podido mudarse para allá. Durante el periodo de los jueces, la paz era posible en una parte de la tierra, mientras que había problemas en otra. Aun cuando el propósito inmediato de este pequeño libro es trazar la línea
ancestral del rey David. En la historia se halla mucha verdad espiritual. Ruth era de Moab y los moabitas se excluyeron de la nación de Israel, pero debido a que ella puso su fe en el Dios de Israel, fue aceptada. Una ilustración de la gracia de Dios a los gentiles. Efesios capítulo 2 versículos 11 al 22. Vos, el pariente redentor, es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio para redimirnos y hacernos su esposa. El pariente desconocido no quiso arriesgar su herencia por Ruth, pero vos la quiso tanto que la hizo parte de su herencia. La gracia y la dirección providencial de Dios son los temas principales de esta historia. Ruth llegó a ser un ancestro del Mesías, Mateo capítulo 1 versículo 5, y de David, a través de cuya línea se prometió al Mesías. Segunda Samuel capítulo 7, como Rahab, Jueces capítulo 2 y capítulo 6. Ruth era una gentil que se casó con un judío y llegó a ser parte de la historia de la salvación. Este libro puede ser pequeño, pero la historia que relata es parte de la más grande jamás narrada. Lecciones prácticas. Hay muchas lecciones que podemos aprender de este maravilloso libro. 1. Sin embargo, sin importar cuán difícil sea la situación, si nos sometemos al Señor y le obedecemos, Él hará que salgamos adelante. 2. Ninguna persona está tan lejos del alcance de la gracia de Dios que no pueda ser salva. Ruth tenía todo en su contra, pero el Señor la salvó. 3. Dios providencialmente dirige a quienes quieren obedecerle y servir a otros. Debido a que Ruth estaba preocupada por Noemí, Dios la guió y llevó a una vida de felicidad. 4. De nada sirve enojarse contra Dios y echarle la culpa de nuestros errores. Dios usa a Ruth para sacar a Noemí de la desesperación y darle su bendición. 5. No hay decisiones menores con Dios. La decisión de Ruth de espigar en los campos la llevó a ser una de las antepasadas del rey David y del Mesías. Léase Salmos capítulo 37 versos 3 al 7 y vea cómo se cumplió en la experiencia de Ruth. 6. Es sabio esperar en el Señor y permitirle que ejecute sus propósitos de amor. El creyente no se apresure. Después que hemos hecho todo lo posible, debemos confiar en que el Señor hará el resto y Él nunca nos fallará. Capítulo 1. Este es el 8º libro del Antiguo Testamento y 8 es el número de un nuevo comienzo. Los sucesos de Ruth ocurren durante los días de los jueces, pero ¿qué diferencia hay entre estos dos libros? En lugar de violencia y desorden, vemos ternura, amor y sacrificio. Es agradable saber que todavía hay gente buena en tiempos malos y que Dios obra en los rincones de la tierra aun cuando la violencia llena las noticias. Ruth y Esther son los únicos libros del Antiguo Testamento que llevan nombres de mujer.
Ruth fue una gentil que se casó con un judío. Esther fue una judía que se casó con un gentil, pero Dios las usó a ambas para salvar a la nación. Jueces muestra la declinación de la nación judía. Samuel muestra el establecimiento del reino judío, y Ruth es un cuadro de Cristo y su esposa. Durante esta edad presente, cuando Israel se ha echado a un lado, Cristo está llamando a su esposa de entre los gentiles y judíos. Como veremos, este breve libro tiene un maravilloso significado típico. Es una historia de amor y de cosecha, y esto es lo que Dios hace en nuestro mundo hoy.